vamos a poder disfrutar de lo que ha sido esta marca en compañía del Dr. William Ardila. Primero les voy a hacer, bueno, el tema de hoy principalmente es el desarrollo del perfil periimplantar, la manera de como la cual hemos venido utilizando la temporalización para poder manejar de una manera correcta y adecuada los tejidos blandos y así obtener una mejor estética en todos nuestros tratamientos. Voy con la siguiente. PI Branemark nace de una iniciativa del profesor Branemark. El profesor Branemark funda Exopro, que era su empresa inicial, en 1988 en la ciudad de Gothenburg, con gran desarrollo de adelantos médicos en la parte de osseointegración, siempre dedicándose más a la parte de la implantología oral que a la parte médica, con una aplicación clínica multicéntrica en los centros Branemark a nivel del mundo. Esto hace que el desarrollo de la osseointegración y el grupo Branemark, principalmente en Gotemburgo, sea de gran interés y muy llamativo, y pues todos sabemos la experiencia y el cambio y el fundamento de la osseointegración que representa el profesor Branemark para la implantología moderna. En el 2003, Branemark termina su contrato de patentes exclusivas para la compañía con la cual él firma un contrato en el 85, que era Nobel Biocare, en ese tiempo tenía otro nombre, donde él patenta su nombre o le da la autorización de su nombre a Nobel para que lo comercialice, que son los implantes que nosotros bien conocemos como Branemark MK4 y MK3. Entonces, a raíz de que estas patentes se cumplen, él decide nuevamente desarrollar otro proyecto con implantes y empieza a trabajar en esta nueva línea PI para lanzarla en Brasil. En 2007, Exopro ya comercialmente pasa a llamarse PI Branemark y empiezan a desarrollarse todas las tecnologías y todos estos mecanismos que tenía el Dr. Branemark en su cabeza. En el 2011, estas tecnologías se lanzan a nivel mundial y principalmente un crecimiento muy grande a nivel de América Latina. Luego en el 2012 PI Branemark adquiere Ospul, que es una marca de implantes con un poco más de trayectoria en Europa, y ese mismo año, debido a estas iniciativas o estos grandes adelantos, PI Branemark es adquirida por Zimmer, la división dental de Zimmer, viendo su versatilidad y su gran capacidad de funcionalidad. Entonces, es una adquisición muy, muy interesante. Esta presencia, como les estaba comentando, obviamente da gran cantidad de productos versátiles. La producción de la línea se da en Campinas, Brasil, Gotemburgo, y en Karlsbad, donde actualmente Zimmer también se hace parte de este proyecto y empieza con la producción de los aditamentos, implantes y aditamentos protésicos también para suplir las necesidades del mercado, debido a que el crecimiento ha sido bastante exponencial. Aquí tengo yo la posibilidad pues, de vincularme un poco con la empresa. Mis vínculos incluso incluyen algo de la parte comercial. Yo estuve encargado hace 2010-2011 de introducir la marca a Colombia como distribuidor oficial de la marca, lo cual después de la fusión de Zimmer me retiro comercialmente y me dedico solamente a trabajar por gusto como implantólogo, ya que pues, es una línea con la cual me siento muy cómodo, tengo muy buena experiencia, buenos éxitos y aún sigo trabajando con la línea, aunque ya no de manera exclusiva debido pues a la necesidad del mercado. Todos ustedes saben que actualmente, ya como lo dijo Yamil, me estoy dedicando a la parte privada y pues no es tan fácil
manejar una sola marca en este ámbito. En la fotografía les presento a Fabio Giannini. Él era el presidente de la compañía antes de la fusión, ahora es parte de la división de la gerencia con la fusión de Zimmer y está encargado también para América Latina de la línea de PI Brandmark. También Conospool, que es la otra línea que aún no está comercialmente disponible en Colombia. Hacen presencia en Europa, siguen manejando las mismas técnicas de Europa, los implantes del sistema MT, que he tenido la oportunidad de manejarlos en Chile, esperamos prontamente tenerlos en Colombia con una versatilidad protésica excelente y unos beneficios de mantenimiento estética de alto nivel. También está presente en Oriente Medio y en el norte de África. Hasta acá les voy a dejar yo esta pequeña introducción de lo que va a ser, de lo que era la charla. Voy a darle paso al doctor Willa, quien ya conoce muy a fondo la línea, sus componentes, tanto la parte de hexágono externo que vamos a comentar, la parte de Amplify, que es una doble conexión interna, que es la que nos va a dar la versatilidad en cuanto a manejo de casos estéticos. Él va a exponer algunos de los casos que ha podido manejar con la línea en Colombia, en Bogotá, y posteriormente los espero para seguir conversando acerca de... Doctor William, le voy a dar paso en 2 segundos. Muchas gracias, doctor Uribe. Muy amable al Yamil por la invitación que nos está haciendo. Como comentaba el doctor Uribe, sí, tengo el inicio en el manejo de los implantes PI, no con tanta experiencia como el doctor Uribe. Los conocí, me gustó mucho el manejo, la versatilidad, la sencillez que se puede trabajar con ellos. Entonces quiero inicialmente hacer una pequeña introducción para que ustedes conozcan los diferentes aditamentos que podemos encontrar en esta línea, cuál puede ser las alternativas que podemos encontrar en ellos. Son aditamentos que tienen bastante versatilidad, muy enfocada al manejo estético. Más adelante vamos a explicar cada uno de ellos y qué ventajas podemos encontrar comparando con otras cajas comerciales para este manejo estético. Tenemos diferentes tipos de aditamentos para suplir necesidades cuando tenemos espacios reducidos interocclusales. También cuando necesitamos un manejo de aditamento del segmento anterior, un componente estético supremamente importante, y partimos desde la parte de aditamentos para manejo de provisionales hasta llegar al punto de manejo de nuestras prótesis definitivas. Esta parte PI nos la simplifica, quiere que sea más cómodo para los odontólogos el manejo, tanto de la parte quirúrgica como de nuestra parte protésica. Entonces es un manejo y homologa varios aditamentos, como es el caso del torcómetro, que manejamos un torcómetro para la parte quirúrgica y para la parte protésica. Ustedes lo ven acá descrito. Está marcado desde los 15 newton hasta los 50 newton. Tenemos una bandeja unificada, tanto de la parte quirúrgica como de la parte protésica. Es una bandeja en acero inoxidable, en la cual vamos a encontrar todos los aditamentos disponibles y muy claramente descritos. Vemos en el segmento inferior el componente protésico que vamos a necesitar, y si se dan cuenta ustedes es supremamente sencillo, y también muy bien distribuido la parte secuencial quirúrgica y nuestros drivers de colocación de los implantes. Punto muy alto que ha puesto PI y conocimiento de ese tipo de plataformas es la plataforma interna que fue creada por nuestro profesor Brannemark. Esta plataforma la llamamos Amplified o plataforma Switching. También la llamamos de doble conexión, algunos autores. ¿Cómo podemos hacer ver las ventajas de ese tipo de plataforma? Hagamos una comparación muy sencilla de un diente natural de una plataforma tradicional y una plataforma de Amplified. En nuestro diente natural vemos el contorno del tejido blando, sobre todo el segmento vestibular, que sabemos con el que más sufrimos la mayoría de los odontólogos, y es el que más sufre también en el momento de trauma oclusal o de pérdida de un diente anterior. Vemos cómo es ese componente, una plataforma tradicional,
y evidenciamos que esta plataforma tradicional lleva el mismo diámetro que nuestro implante, ¿cuál es la gran diferencia que encontramos con nuestra plataforma en la Amplify? Tenemos que la plataforma es menor al diámetro de nuestro implante. ¿En qué nos va a ayudar eso? En el volumen que queremos lograr, nuestro contorno sobre todo vestibular. Es una de las grandes ventajas que tiene nuestra plataforma Amplify. Como vemos, la distribución de la plataforma es algo muy sencillo. Tiene dos conexiones. Una muy interna, que es la parte hexagonal, y una que le sigue la parte cónica, o conemorphs. Eso nos da una gran distribución de fuerza y la fijamos con un tornillo en titanio que normalmente es torqueado a 25 newton. Este tipo de plataforma, ¿en qué nos beneficia? Como prácticamente hace una soldadura en frío en esta unión de los tres aditamentos, esa distribución de carga va a disminuir. Un punto importante a tener en cuenta, este tipo de plataformas de los implantes se requiere que esté a un nivel de 0.5 milímetros de la altura de nuestro hueso. Se han hecho numerosos estudios con base a esta plataforma y ha sido sometida a numerosos estudios y ha sobresalido en la parte de resistencia comparada con las otras cajas comerciales que se encuentran en el mercado. Vemos también en este análisis que se realizó de elemento finito cómo es la concentración de esfuerzos en la zona donde sabemos que es el tejido marginal el que más es sobrecargado en el momento de estar sometido a una carga oclusal, cómo se forma, lo que dije anteriormente, una soldadura en frío y cómo distribuye la carga en esta zona, disminuyendo ese potencial que se sobrecarga en el tejido circundante, bien sea la parte ósea o la parte de tejidos blandos. Entrando a dar una explicación muy sencilla de los diferentes tipos de aditamentos que encontramos en nuestros implantes PI, encontramos nuestros cilindros para implantes, un cilindro muy sencillo en titanio, que es para la parte de provisionales, y dos tipos de cilindros, uno completamente calcinable y otro con anillo metálico, que puede ser fácilmente sobrecolado sobre este. Encontramos componentes para estos cilindros y un seguimiento paso a paso, arrancando desde nuestro implante. Lo vemos acá, nuestros cilindros, nuestros coffins de impresión, tanto para cubeta abierta como para cubeta cerrada, y nuestro análogo de laboratorio. Continuamos con con los pilares cementados. Es una gran alternativa que encontramos en PI. Lo encontramos de altura de 4 milímetros y de 6 milímetros para diferentes manejos interocruzales y espacios interocruzales que podamos encontrar. Podemos utilizarlos para diente individual o como para prótesis fijas. Vemos también la continuidad de la secuencia protésica. Encontramos nuestros implantes, encontramos nuestro pilar libre, encontramos los pilares cilíndricos que tenemos diferentes alturas para el tejido perimplantar, partiendo desde 0.8 hasta 4 milímetros de altura, y nuestra altura de muñón que es de 4 milímetros y de 6 milímetros. Encontramos nuestro coping de impresión, nuestro análogo, nuestro cover y las copias calcinables de las dos diferentes alturas de 4 y 6 respectivamente. Encontramos nuestro pilar estético, importantísimo y es de gran ayuda al segmento anterior y nos da una gran alternativa de angulación a 15 grados. Lo encontramos tanto para nuestra conexión de hexágono externo como para nuestra conexión interna. Tengo una alternativa importantísima en la conexión de hexágono externo que nos puede permitir 12 posiciones diferentes de este aditamento estético. Nuestros componentes del pilar estético, lo mismo, vamos con la parte de los implantes, nuestros pilares estéticos, nuestro scoping y nuestro análogo de laboratorio. Lo que estamos viendo acá es que es muy sencillo el manejo, es simplificar el trabajo que tenemos que realizar sobre nuestros implantes. Importante analizar acá el tema de las alternativas que podemos encontrar en este pilar estético, tanto recto como angulado. Si encontramos acá las diferentes alturas de ese transmucoso que parten desde el 1.8 hasta 4 milímetros de altura en algunas alternativas. Y punto importante, como lo hablamos anteriormente, en las plataformas de implantes de 5.1 podemos utilizar nuestros aditamentos de 4.3, porque acordémonos que tenemos el manejo del perfil que nos está dando esta plataforma, que es de menor diámetro del aditamento,
al del implante. Es una gran alternativa. Estas son nuestras dos conexiones, conexión externa y conexión Amplify, en la que hemos hecho la pequeña introducción. Ahora queremos ver la aplicación que han hecho estos diferentes autores con estos implantes. Vamos a hablar aquí de un artículo del doctor Valdivia, en el cual encontramos un diente 11 con una gran pérdida de tabla vestibular, casi un 50%. Él dio en su elección un implante Amplified con un aditamento protésico. Se realizó la exodoncia, colocó su implante, hizo injerto óseo, aprovechó el resto óseo que quedaban en el momento del fresado y lo enriqueció con bios, temporalizó, y este manejo de temporal después de 5 meses, ¿qué logró? Que es una parte importantísima: manejo de contornos, recuperación de contorno perdido, y lo vemos acá perfectamente. Logrando esto, hizo un análisis radiográfico del hueso que se ha podido ganar y definió hacer su restauración definitiva en circonio, con cofia de circonio y corona definitiva, viendo y podemos ver perfectamente el manejo que se hizo del perfil de emergencia. Siempre sabemos, si hemos perdido además la tabla vestibular, nuestro perfil de emergencia lo perdemos. Recuperarlo es muy difícil. Esta alternativa protésica de este tipo de plataforma ayuda a que nuestro tejido que encontramos adyacente a esta zona periimplantar nos dé el contorno suficiente para crear este volumen. Ahora bien, también como nos crea este pequeño espacio, esta pequeña brecha, nos da ese espesor para aumentar aún más ese volumen de tejido y crear este contorno que podemos lograr en la parte definitiva. Tenemos otro caso reportado por el doctor Rosa, que precisamente va a venir al Congreso a exponer este tipo de tratamientos. Hace unos tratamientos espectaculares en el segmento anterior, con pérdidas óseas muy grandes. En este caso que le está exponiendo es un caso de una lesión en el segmento anterior con fístula. Hace su análisis del caso, hace la extracción del diente muy limpiamente, tratando de conservar el mayor tejido posible, sabiendo de todos modos que tiene una pérdida tabla vestibular bastante considerable. Retirar la lesión apical que se encontraba en ese momento. Ahora bien, es importante saber que si encontramos lesiones apicales, lógicamente en un momento que vamos a colocar un implante post-exodoncia, pues hay un manejo antibiótico previo a él, posiblemente 7 días antes, para minimizar este tipo de lesiones, poderla retirar completamente. Colocó el implante, vemos el defecto que puede quedar en la zona vestibular de ese implante. Posiciona el aditamento protésico. Recuerden que esto no es un gap que quede en el aditamento protésico como tal, que no haya falta de asentamiento. El asentamiento interno está perfecto. Este es el que nos ayuda a manejar el contorno del tejido. Acá lo vemos clínicamente. Acá vemos con la adaptación de su provisional. Y en ese momento hace el injerto de la zona de la tuberosidad, como nos hizo la introducción Yamil, que eso lo vamos a ver en el congreso, el tipo de injerto que maneja él, una especie de lámina que toma de la zona de la tuberosidad, y esta lámina la condiciona para ser colocada en la parte vestibular, donde perdimos la tabla vestibular. Debemos sacarle el comparativo de la pérdida que se realizó y el injerto que se logró. Ahora bien, importante, veamos el volumen que se empieza a generar, que necesitamos generar para poder conservar ese contorno que lleva el paciente, más que el segmento anterior. Vemos control radiográfico al mes con su provisional, el control radiográfico a los 45 días, veamos el contorno, veamos esas papilas como se lograron. Importante siempre tener en cuenta puntos de contacto que debemos a nuestras provisionales para poder generar esa ayuda en la papila que hemos perdido muy posiblemente en el momento de hacer la exodoncia. Se hace un análisis tomográfico y vemos a los 65 días
cómo logró el doctor la recuperación de la tabla vestibular que se había perdido. En ese momento ya determina hacer su parte definitiva y vemos el resultado final de la restauración. Veamos este contorno que se logró. Es importantísimo esa parte porque si hemos perdido tabla vestibular y poder lograr nuevamente ese contorno es muy importante. Hay un estudio que realizó también el doctor Rosa, haciendo un análisis y comparación de dos plataformas, perdón, de las dos plataformas, tanto hexágono externo convencional como la plataforma Amplify. Es una comparación, tomaron 40 pacientes, a los 40 pacientes le colocaron implantes tanto en zona de premolares como en zona de molares, un implante con conexión Amplify y un implante con conexión de hexágono externo. ¿Qué tipo de comparación querían hacer? A través del tiempo de 6, 12, 18 meses, junto con control radiográfico, y analizar qué tipo de pérdida o entraba a nivel del tejido periimplantar. Esta es la posición de los implantes. Recordemos que siempre se procura. Sí, Siempre se cuando me vaya a procura conectar. ¿Aló? Perdón, doctor. Que siempre Pero se es que no procura. estoy oyendo al doctor Ardila. Yo sí lo digo perfectamente, doctor. Este es uno de los casos, doctor, los dos implantes, uno de conexión interna, otro de conexión externa. Vemos el tipo de plataforma, explícitamente cómo es el manejo de nuestro diámetro del implante y cómo emerge, cómo está emergiendo nuestro aditamento. A darle un muy buen perfil de emergencia a nuestros implantes. Vemos los dos implantes, vemos que cargan los dos implantes y se hace el análisis radiográfico. En este análisis radiográfico encontramos el grupo control, que es el grupo de hexágono externo, comparado con la conexión interna o doble conexión. Las mediciones que hicieron a los 6 meses, a los 12 meses y a los 18 meses. Y tanto en la zona de premolares como en zona de molares. Vemos que la pérdida ósea es mucho menor en la conexión interna que en la parte de hexágono externo, simplemente por lo que analizamos anteriormente. Se forma una soldadura en frío que minimiza esa sobrecarga que ha sometido el tejido a nivel cervical. Aquí vemos cuando hicieron el montaje de los implantes con sus aditamentos. Iniciando con un análisis de casos que se han encontrado, sabemos que lo más difícil de recuperar es la arquitectura gingival y que se ha perdido. Aparte de eso, que se haya perdido a expensas de pérdidas óseas considerables. Es un caso de rehabilitación del segmento anterior de los dos centrales, con pérdida de los dos centrales. Se hace nuevamente una exodoncia muy limpia, la exodoncia, para poder conservar mayor tejido posible. Se hace la posición de los dos implantes, se miran lógicamente los defectos que conlleva y se dan cuenta siempre que los defectos normalmente lo vamos a encontrar en sentido vestibular. Se injertan. Vemos el resultado que podemos tener a corto plazo con provisionales bien manejadas, con contornos provisionales, mantener la papila, que es lo más difícil. Con el injerto, si hacemos un buen injerto y hacemos un manejo de contornos provisionales, podemos lograr nuestra papila, nuestro volumen de tejido vestibular, y dado por un importante punto de contacto entre las provisionales. Miren el volumen que logramos acá. Acá está el comparativo. El tejido que se ha perdido y el tejido que se logró. Y el volumen que se logra en sentido vestibular. Control radiográfico. Vemos perfectamente las tablas. Cómo se logró, a qué altura se logró el nivel de tablas. Control de provisionales. Ya maneja la parte definitiva. A los 5 meses, nuevamente, nuestro tipo de plataforma. Maneja nuestros aditamentos. Van a montar coronas
en circonio y miremos esta gran diferencia que encontramos. Parte inicial, como si encontrábamos al paciente, con sus puntos negativos. Vamos a un punto importante, mire el punto de contacto donde estaba generado para esas coronas. Con provisionales lo que empezamos a lograr y finalmente lo que se logró dando un buen punto de contacto en las coronas definitivas y la formación de papila interdental entre el 11 y el 21. Cuando vamos a rehabilitar segmento anterior y posterior, es importantísimo tener el análisis del componente oclusal, sobre todo sobre implantes. Sabemos que las sobrecargas en el segmento, sobre todo anterior, pues nos traen este tipo de problemas que podemos evidenciar en esos casos en restauraciones bastante amplias. Ahora bien, con ausencias de segmento posterior. Lógicamente, si tenemos pérdida de segmento posterior, vamos a tener una sobrecarga muy grande en el segmento anterior. Con ayuda de todos los aditamentos que podemos encontrar con PI, podemos dar una rehabilitación definitiva manejando un mejor esquema oclusal. A este paciente previamente lo hicimos manejo ortodóntico por disposición del segmento anterior, poder crear una buena guía anterior. Se manejaron aditamentos estéticos en estos implantes y manejamos nuestras plataformas en un paciente que tiene un periodonto muy delgado y nos ayudó muchísimo para la restauración final. Vemos el proceso. Importante nuevamente, como les digo, el tipo de oclusión que vamos a montar, no simplemente hacer la parte de rehabilitación, sino el tipo de oclusión y desoclusiones que vamos a generar en el paciente con este tipo de rehabilitaciones. Caso de implante posexodoncia, nuevamente un molar inferior, lesión apical, manejado con antibioterapia 7 días antes. Hicimos la exodoncia, colocamos el implante, dimos 2 meses de cicatrización al implante, vemos cómo evolucionó satisfactoriamente y vemos el momento de la segunda fase. Y miren a la semana cómo hemos podido crear el volumen en contorno del tejido alrededor de nuestro aditamento. Mira la plataforma del aditamento, cómo nos ayudó a crear ese volumen, ese contorno. Diente único, segmento anterior. Creo que es uno de los grandes karmas que encontramos nosotros. Rehabilitación de diente único, segmento anterior es de las partes más difíciles. ¿Qué encontramos? Normalmente, diente anterior, núcleo, fractura radicular a nivel de la parte más apical del núcleo. Se realizó la exodoncia, ciclo de colocación del implante, se realizó injerto en la parte coronal del implante. Esperamos 2 meses, hicimos la segunda fase, colocamos nuestro aditamento y mire lo que ya empezamos a lograr a los 30 días. Mire la formación de nuestra papila, nuestro contorno, nuestro volumen. Si analizamos la pérdida de papila que ya tenemos en este momento y mire lo que logramos ya a los 30 días. Importantísimo. ¿Qué nos ayudó? El diseño del aditamento, el diseño de la provisionalización. Acá nos hace falta tal vez un poco más de papila, creo yo que podemos seguirlo logrando en el momento que vamos a hacer la rehabilitación definitiva. Creo que todos hemos conocido diferentes alternativas y casas comerciales de implantes. Hemos realizado innumerables rehabilitaciones, diente único, hemos hecho superestructuras, hemos hecho prótesis fijas, hemos hecho barras CAD/CAM sobre implantes. Y una de las cosas que más me gustó de la parte de PI es la sencillez con que uno puede hacer este tipo de procedimientos. Eh, lo hacen a uno versátil en el tema, puede desarrollar uno innumerables casos, tiene diferentes posibilidades. Creo que pues, se pensó en cada uno de los puntos que podemos llegar a encontrar en la parte de rehabilitación. Y finalmente, pues me decidí en ese momento por el concepto de PI. Lo que comentaba inicialmente, no tengo tanta experiencia como el doctor Uribe, pero en lo que llevo de experiencia con ellos, me quedé con ellos y ha dado muy buenos resultados en los casos que yo más o menos manejándolos hace año largo, el tipo de implantes y tipo de rehabilitación. Ahora bien, va a seguir ahorita el doctor Uribe con unos casos muy interesantes que ha desarrollado.
a través de la larga experiencia que he tenido en Chile y aquí en Colombia, creo yo que es una de las personas, si no es la más, que conoce la parte de PI y rehabilitación de PI y colocación de implantes de PI aquí en Colombia, y es un honor pues compartir esta charla con él. Le doy paso entonces al doctor Uribe. Chica, de la conferencia. Me escribió. Aló, ¿me escucha? ¿Correcto? ¿Lo escuchamos, doctor? Estoy parece con un poco de problemas de internet. Ok, ok. Voy a hablar muy lento porque la transmisión parece que no me está ayudando mucho el Wi-Fi, las ondas de la Sultana del Valle. Perfecto. Eh, Estoy esperando que me cargue un poco la presentación. Bueno, hay un concepto que manejo de manera personal, que es reaplicar. Muchas gracias por la línea. Williams, gracias. La Real Academia Española, según lo vemos, no tiene una definición muy concreta sobre reaplicar. Nosotros, pienso yo que el reaplicar es una noción por la cual nosotros como odontólogos, que obviamente en mi caso hemos hecho tanto desarrollo científico como el doctor Branemark, al cual le quiero hacer un pequeño homenaje siempre, me verán iniciando mis conferencias con esta diapositiva, ya que tuve el gran honor de estar con él en Bauru y con mi grupo de estudio de la Universidad Andrés Bello, donde hice mi especialización y mi magíster. También un homenaje a mi gran profesor, el doctor Rosenberg, el cual se ha destacado por su notable trayectoria, no solamente a nivel chileno nacional, sino a nivel internacional, con su trabajo en Italia y conferencista y gran persona. Y pues también mencionar a mi gran mentor, que es mi padre, el doctor Luis Fernando Uribe, que probablemente muchos de ustedes fueron alumnos de él, profesor de la Universidad Javeriana, con quien tenemos nuestro proyecto de implantología en la ciudad de Bogotá. Algo de mí, como les dijo Yamil, yo soy javeriano, me fui para Chile hace 14 años, donde con un colega y gran amigo, el doctor Muñoz, fundamos Coldent, una clínica de colombianos dentistas, donde empezamos a desarrollarnos en el ámbito de la odontología, con proyectos también como Dental Scan, que es uno de los laboratorios de CEREC en Santiago y con los cuales hoy estamos haciendo las primeras escaneos digitales de odontología por medio de la utilización de la Polos y la odontología de solo cerámica vía digital online. Y el último proyecto que estamos desarrollando, con el cual me siento muy orgulloso de ser un javeriano, es la educación continua, donde ya tenemos aproximadamente 24 o 25 odontólogos que han cursado nuestros cursos de educación continua, representantes de la Universidad Javeriana en Chile, quedan cordialmente invitados también. Hace 3 meses estoy nuevamente en Colombia y desarrollando Clínica Uribe en Bogotá, y también aquí en el Valle trabajando en conjunto con Global Dental Center, dedicado prácticamente a la implantología, a la asesoría en integración y en casos complejos de rehabilitación oral. Retomo nuevamente los objetivos de nuestra charla, eran, o son y siguen siendo,
conocer la línea PI Branemark. Le agradezco al doctor Ardila por su muy buena presentación. Los conceptos básicos que debemos tener para el mantenimiento de la arquitectura gingival, donde he tomado algunos muy relevantes. El diseño de los pilares ideales para el mantenimiento de los tejidos blandos en la temporalización, conceptos como el perfil biológico perimplantar, y cuáles son mis apreciaciones en cuanto a la carga inmediata y diferida para lograr el mantenimiento de los tejidos blandos. Existen muchas tendencias respetables, por lo cual el tema, para mí, el tema de hoy, poderlo hablar en 45 minutos, es un desafío muy grande, debido a que hay muchos conceptos que están involucrados en el desarrollo perimplantar, en el desarrollo de los tejidos blandos. Los conceptos parten básicamente, si estamos hablando de un implante unitario o de una rehabilitación oral con múltiples implantes. Ya escuchamos al doctor Ardila hablar bastante de platform switching, que me parece fundamental, sobre todo para el mantenimiento de los casos individuales. Los conceptos que se cambian al momento de hablar de prótesis cementadas y prótesis atornilladas, la carga inmediata versus la carga diferida, conceptos como conexiones internas, conexiones externas. Tenemos que tener en cuenta que hoy en el mercado nosotros contamos con más de 300 marcas diferentes de implantes a nivel mundial. En Colombia podemos pensar que el INVIMA ha patentado aproximadamente o ha dado registros sanitarios a aproximadamente 60 casas comerciales. Esos son los datos que tengo yo hasta más o menos el año pasado, lo cual nos da una versatilidad de conexiones infinitas, el manejo del CAD/CAM, los materiales que estamos utilizando para los pilares de nuestras coronas, los biotipos periodontales de nuestros pacientes, la planificación que nosotros tenemos que hacer antes de colocar el implante. No podemos convertirnos en una máquina de colocar implantes sin antes poder pensar cuál es el resultado final, qué es lo que realmente le interesa a nuestros pacientes hoy en día. La planificación quirúrgica debe ser hoy en día reverso. Desde mi punto de vista, antes de poner un implante, deberíamos diseñar claramente nuestra corona, teniendo en cuenta los tipos de encía, los remanentes de tejidos blandos y hueso que vamos a tener para poder así hacer perfectamente una planificación. El posicionamiento 3D, tanto quirúrgico, y el nivel de instalación de los implantes. Se habla mucho, o se sabe mucho, que los primeros implantes maquinados del Dr. Branemark, una vez se terminaba su fase de osseointegración y entraban en su segunda fase quirúrgica, se presentaba este bandeón o esta reabsorción que se le echaba la culpa a la conexión externa, que probablemente sigue siendo un motivo, pero nos metemos también en el tema de superficies y tratamientos de superficies hasta la parte de la conexión, la zona dual, que muy bien han llamado varios grupos investigadores. Yo decidí tomar para esta charla la parte que ha desarrollado el grupo de Atlanta, el Dental XP, doctor Tarnow, doctor Salama, y varios de su grupo nos han demostrado con estudios y con gran credibilidad como conceptos del efecto interimplantar y la distancia que hay entre la cresta ósea al implante es un factor predeterminante en el mantenimiento de la cresta. El punto de contacto entre las rehabilitaciones o punto de contacto a la distancia, estos son estudios ya bastante reconocidos, pero no podemos dejar de mencionarlos porque parte de lo que hoy se está manejando nace en estas investigaciones y en estos descubrimientos de estos grandes doctores. El concepto platform switching, que hoy en día es bastante manoseado,
traigo a renombre el último review europeo que salió en el 2013, donde participaron clínicos multicéntricos con grandes definiciones sobre el platform switching y dando a concluir que definitivamente es un concepto que llegó para quedarse siempre y cuando sea bien entendido y bien manejado. El mantenimiento de los tejidos blandos a largo término es en gran parte la consecuencia de un manejo de platform switching. Tenemos al doctor Luigi Canulo, que viene desarrollando y hoy en día es uno de los grandes investigadores y participantes del platform switching, no solamente para PI Branemark, sino con diferentes marcas. Está muy avalado con la Universidad de Milán y con muy buenas respuestas clínicas, resultados a nivel del tiempo. La profundidad del surco perimplantar, ¿dónde vamos nosotros a determinar el inicio de nuestra corona? Aquí yo puedo fácilmente ver que tengo una distancia normalmente entre la línea de nuestra corona, que debería ser aproximadamente 0.5 milímetros del margen gingival en profundidad, para evitar excesos en los casos de prótesis cementadas, donde nosotros podamos asegurar que no vamos a tener una perimplantitis causada por un exceso de cemento o exceso de cemento de material. Y pensando que muchas veces tenemos que instalar nuestro implante a nivel, en este caso, hoy estamos prefiriendo instalar nuestros implantes a nivel de la cresta o incluso 0.5, 1 milímetros o 1 milímetro subcrestal, principalmente para lograr una aposición del hueso sobre la plataforma del implante y lograr realmente un platform switch, un cambio de diámetro en el pilar para de esta manera tener un real platform switching. Los últimos estudios histológicos nos han demostrado que incluso se está generando una diferente configuración en la dirección de las fibras colágenas. Esto nos lleva a pensar que tenemos un mayor mantenimiento de nuestra cresta o de nuestros tejidos blandos, de nuestra papila, ¿okay? Teniendo en cuenta la distancia entre el borde de la papila y nuevamente nuestra cresta. Nuestra magia está acá en nuestro aporte vascular, en no perjudicar, damnificar el aporte vascular a esta cresta alveolar, así sea muy delgada. Tenemos que pensar si estamos colocando implantes contiguos entre sí o un implante contiguo a una pieza dental, lo cual nos va a mejorar el pronóstico. La ubicación 3D en sentido vestíbulo-palatino. Hoy tenemos que pensar que nuestros implantes, ya conocemos cuál es la manera como se comporta un sector anterior luego de una extracción, si debemos colocar o no de manera inmediata un implante. Son conceptos que nos darían para hablar largo y tendido, incluso podríamos hacer un simposio sobre todas estas posiciones, pero pues principalmente quiero centrarme en lo que yo he visto con todos estos conceptos y con el desarrollo de mi práctica clínica, donde definitivamente los resultados se han visto favorables en la mayoría de los casos. No puedo decir que todo es completamente un éxito. Este estudio de Cochrane, que está en el 2014 por Quintessence, me parece muy importante traerlo porque habla de la importancia de la superficie a nivel de las conexiones. Vemos cómo P.I. Branemark, con el artículo que nos mostraba incluso el doctor Ardila de Luigi Canulo, cómo ha logrado que implantes con hexágono externo, con tratamientos de micro más nano, hasta el borde de la conexión, encontramos que ya la pérdida no era de una pérdida de 3 milímetros, que se consideraba
fisiológicamente aceptable por el grupo del Dr. Albertson y Ann Weinberg, que son grandes desarrolladores de superficies de implantes, hoy estamos viendo que un hexágono externo con superficies tratadas hasta su conexión, después de 3 o 4 años, no tienen una pérdida mayor a 1.6 o 1.8 milímetros. Por esto es tan importante ver este tipo de estudios que se vienen desarrollando. Este es un estudio que se hizo con implantes maquinados, con collares versus collares rugosos en perros, viendo precisamente que la orientación de las fibras colágenas que nosotros vamos a tener alrededor de nuestros implantes se están orientando incluso perpendiculares, con una inserción clara sobre el implante. Entonces, esto es algo que no hay que dejar atrás. Vemos como otras casas comerciales también se han preocupado por lo mismo. No voy a hacerle publicidad a nadie, sería algo que no es, pero lo importante es ver cómo los resultados que estamos teniendo en hexágono externo y superficies micro-nano nos van a ayudar a solucionar nuestros problemas. Otro concepto que debemos entender hoy en día para pilares unitarios son los contornos de nuestros pilares, donde nosotros acá yo les quiero hacer un énfasis muy importante en la ubicación de nuestro implante. Este implante, nosotros estamos hablando de un implante que está posicionado prácticamente 1 milímetro apical de la línea amelocemental del diente vecino. Por lo tanto, tenemos una cresta alveolar fina y delgada adyacente al diente vital que nos va a ayudar con la vascularización, con el mantenimiento. Tenemos un ligamento periodontal, tenemos componentes básicos y biológicos que nos van a permitir mantener esta cresta alveolar. Y esta cresta alveolar, como lo vimos con los artículos anteriores, va a ser la responsable, esta crestica alveolar va a ser la responsable de poder mantener nuestra papila en este nivel. Entonces, tenemos que pensar que no solamente es el nivel de instalación del implante. Este gráfico me cayó de perlas, se lo debo al Dr. Todd por su grupo es precisamente uno de los que está manejando mucha investigación en el tema de contornos de pilares en el sector anterior para manejar la estética, porque me encanta, porque puedo explicar todo. Este implante tiene una posición apical y nos muestra los dos diferentes diseños del contorno. ¿Qué puede llegar a pasar cuando nosotros tenemos dos contornos? Que en algunos casos siempre se decía o se venía con la tendencia los 2 últimos años que nosotros deberíamos manejar un contorno cóncavo. Un contorno cóncavo, y hoy en día sabemos que un sobrecontorno del pilar nos puede ayudar a manejar los tejidos blandos, y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otro tema es importante? Ver cómo vamos a traspasar nuestra línea terminal protésica, que antiguamente se hacía con un UCLA y se dejaba a 1 milímetro de la conexión del implante pilar. Vamos a trasladar esa línea de cementación al lugar donde corresponde. O sea, el lugar donde corresponde de la cementación de una corona es 0,5 milímetros o 1 milímetro subgingival al margen gingival, ¿correcto? No nos podemos dar el lujo hoy en día de cementar coronas que están a más de 2 o 3 milímetros de conexión, porque nosotros vamos a, sí o sí, a dejar una línea o un exceso de material que con el tiempo nos va a causar una periimplantitis. ¿Perfecto? Entonces, líneas o perfiles de contorno de nuestros pilares
cóncavos nos van a ayudar a aumentar o a hacer un crecimiento de esto. Un perfil de nuestro implante convejo nos va a generar presión, nos va a generar una retracción ósea, una disminución de nuestra cresta comparado con el punto C. Acá vemos un perfil que está completamente casi recto y terminando con un perfil cóncavo, ¿cierto? Hay mayor aporte vascular, por lo tanto el crecimiento de nuestra papila se va a dar más benéfico en este punto. Si nosotros lo hacemos convejo, me demoré aquí un poquitico, pero quiero que esto quede súper claro porque es parte del éxito. El diseño protésico es parte del éxito de nuestra rehabilitación estética. ¿Ok? Aquí vuelvo y lo menciono claramente, el doctor Mario Stigman, también del grupo de Dental XP, tiene esta misma definición, un perfil cóncavo, ¿ok? Donde nosotros vamos a dejar posicionar nuestro tejido epitelial, nuestras fibras conectivas, que ya vemos que en este aspecto se están posicionando de manera perpendicular a nuestros pilares. Tenemos que usar pilares de predilección que sean completamente biocompatibles en casos estéticos, sea un pilar de titanio, porque vemos adhesión de estas fibras al titanio claramente, o pilares de circonio, pilares UCLA calcinables en materiales no preciosos, van a generar un microabsceso, una colonización bacteriana en este punto, haciendo una perforación de la tabla vestibular y una fístula. Hemos tenido que cambiar algunas coronas precisamente por este conflicto. Entonces, el biomaterial, el circonio o el titanio son metales que ya lo tenemos claramente comprobado que nos van a generar este tipo de biocompatibilidad. En pilares convejos, si nosotros hacemos un pilar convejo de esta manera, ¿qué vamos a esperar? Que esta encía se retraiga y nos deje ver el pilar. No vamos a poder ver acá el perfil de emergencia de nuestra rehabilitación. Nuestra encía va a migrar y no vamos a tener la oportunidad de volver a bajarla. Esto nos conlleva a tener que hacer milagros en regeneración ósea. Hoy estamos hablando que podemos adquirir muchos beneficios del PRF, el IPRF, que es otro tema súper interesante, pero no viene a votación, el cual estaba dentro de todos estos conceptos que yo quiero que ustedes piensen antes de poner un implante. Pensemos antes en la rehabilitación y pensemos antes en el diente. Por eso les presento a Michelle. Michelle es una paciente mía brasilera muy bonita, espectacular. Ella llega a mi consulta refiriéndome un trauma en uno de sus centrales. Y me dice, doctor, a mí me han hecho cualquier cantidad de coronas, ya me han dicho que me tengo que poner un implante, pero yo antes de pensar en colocarle su implante, pienso un poquito más allá. ¿Qué pasará con ese implante? ¿Qué pasará cuando yo saque ese diente? ¿Qué va a pasar con los tejidos blandos cuando yo tengo un tipo de sonrisa? Claramente ella llega aburrida el día que me conoce y me sonríe a medias, pero a mí, pues la verdad, me sonríe a medias, pero yo quedo contento, ¿no? Y me muestra esa encía. Entonces yo pienso, quiero un implante, quiero una encía, quiero reponer esta función de la misma manera para que ella siga siendo feliz. Vemos la tomografía en el sector anterior, no nos podemos confiar de una radiografía panorámica. Tenemos que pensar en una tomografía, en un estudio que nos muestre los grosores de la tabla vestibular, los tratamientos de conductos, que nos muestre las 3 dimensiones. Nosotros estamos trabajando en un espacio de 3 dimensiones y hoy tenemos los medios para poder usarlos. Entonces, no escatimemos en gastos. Nuestro examen clínico oral es fundamental, pero la tomografía nos da hoy campos visuales que no tenemos. Por lo tanto, una planificación desde el punto de vista tomográfico no nos va a garantizar el 100% de nuestro tratamiento, pero sí nos va a llevar mucho más lejos. ¿Okay? Entonces, decidimos, al sondaje también encontrábamos una bolsa, decidimos con ella
por la pérdida del diente, por la fractura, vemos que la fractura estaba casi en el tercio medio, la fisura vertical. Decidimos hacer la extracción de la pieza y la colocación inmediata del implante debido a que tenemos una tabla vestibular completamente indemne. Su bolsa periodontal se generaba más hacia la cara mesial del diente y ya estaba con una profundidad de 7-8 milímetros hacia palatino. Aquí les voy a mostrar un poco cómo fue el video de esta cirugía, que es parte de lo que nosotros también hacemos en CEFOE, que logramos enseñar en nuestros cursos de educación no formal. Y no sé si estará corriendo. Ya. Que comenzamos inicialmente con PI Bradmark cuando aún no teníamos muy buenas, o sea, no habíamos terminado, PI Bradmark no había terminado de desarrollar su superficie micro más nano, tenía superficie nano, la cual no nos ayudaba a los objetivos de mejorar la osintegración. Realizamos una cirugía completamente atraumática, sin levantamiento de colgajo, no hacemos ningún tipo de pérdida de irrigación, queremos mantener el lecho lo más indemne posible. Está corriendo bastante lento el mío aquí, no sé si es un problema general, William, nuestro asesor técnico. Logramos hacer la extracción hacemos una carga inmediata, que era como lo que les decía de predilección nosotros con el doctor Muñoz en Chile, que es mi rehabilitador. Preferimos en estos casos hacer carga inmediata, o temporalización inmediata, para no decirle carga inmediata, dentro de las primeras 24 a 48 horas y evitar tener pérdidas o retracciones en el tejido. Hemos tenido muy buenos resultados y viendo la posición apical del implante primordialmente entre 0.5 y 1 milímetro. Aquí, como ustedes ven en el video, también para una mejor estética, aunque yo no logré darle una emergencia al tornillo protésico por palatino, mi preocupación era mantener la línea quirúrgica en el sentido de la tabla vestibular para no fracturar la tabla, ya que el defecto lo tenía más hacia palatino. En el pilar realizamos un opacado con un opacador de porcelana. Los técnicos de laboratorio, luego de tomar la impresión postquirúrgica con una copia de impresión, una silicona, como lo están viendo, lo van a ver, es una silicona de Spidex, muy sencillo, un procedimiento donde tomamos la impresión, la mandamos al laboratorio y en cuestión de 40 minutos tenemos nuestra corona provisional con excelentes resultados. Entonces, pues esto es muy práctico y la predictibilidad va a ser óptima, ¿no? Y más confiando hoy en este tipo de superficies que nos dan una garantía. Vamos a retomar entonces el caso de Michelle ya después de haber visto este pequeño video. Aquí debería salirnos ya la presentación. Voy
Voy a detener mi cámara web para tener un poco más de velocidad, sobre todo en el... No me carga la presentación. ¿Tengo audio? Ok. Entonces, les pido 2 segundos, no se me vayan a desconectar. Yo creo que debería estar cargando. Entonces, estoy abriendo nuevamente. Necesito saber si estoy con audio. Ah, ya, perfecto. Volvimos, aquí ya me cargó, ya. Entonces, aquí vemos yo estoy viendo, ¿no? Espero que ustedes también, el control a los 3 meses, donde ya vemos una perfecta posición de la papila a nivel mesial y distal. Vemos cómo nuestro contorno vestibular se ha mantenido. En este caso, no usamos ningún tipo de injerto o al injerto. Quisimos mantener el contorno solamente con el diseño protésico del pilar y así pues ver qué resultados encontrábamos. Luego de 3 meses vemos que el contorno es bastante aceptable, aunque hoy en día yo prefiero rellenar ese gap. Este es un caso de evolución de 3 años, ya tiene 3 años y hoy hubiera preferido no perder, aunque no he perdido mucho, sé que tengo una pequeña depresión en este sentido, aunque eso se ve bastante bien y los resultados estéticos son pero muy buenos. Ella está muy contenta con su procedimiento. Vemos una completa posintegración. Vemos en este caso cómo estamos manejando pilares de circonio para poder tener una biocompatibilidad con los tejidos. Acá vamos a hablar de un pilar en especial que se llama el pilar Link, el cual me permite a mí cambiar la plataforma Amplify, que recordemos, como lo dijo el doctor Ardila, es una plataforma interna, conexión interna, una doble conexión interna, a una conexión externa para poder hacer un pilar CAD/CAM o personalizado. Acá están claramente en esta radiografía los conceptos de Platform Switching. Vimos de Platform Switching donde vemos la aposición de nuestro hueso, incluso en la conexión del implante. Este pilar Link es un pilar de 0.8 y vemos cómo podemos mantener la línea de nuestra cementación a un nivel de 0.5.
de esto les estaba hablando. Aquí vemos la conexión hexagonal en la parte interna para poder tener las varias posiciones. Este pilar link está disponible en las tres plataformas, 3.5, 4.3 y 5.1. ¿Okay? Y tiene un tornillo pasante, el cual afirma el pilar CAD-CAM directamente el implante. Acá no hay ningún tipo de cemento que nos vaya a generar una perimplantitis. Bueno, y por último, una cementación controlada con una línea terminal de la corona, que del mismo modo va a ser muy fácil, como les decía, retirar los excesos de cemento. Este ya es la corona definitiva, cementada. Esta es la última fotografía de control que tenemos de Michelle. Ella está muy contenta con su coronita y yo estoy muy contento con mis resultados radiográficos y con la posición del hueso, que me deja dormir tranquilo y perfectamente puedo llegar a tener la certeza de que ese tejido se me va a mantener allí. Ahora les voy a presentar a Patricio. Patricio es un nombre que se usa mucho en Chile. Este es Patricio. Patricio llega más o menos con una situación similar, donde tiene una fístula por vestibular, ¿cierto? Él dice que sufrió un trauma hace un tiempo, que le habían hecho un tratamiento de conductos y una coronita en el diente adyacente. Lo valoramos tomográficamente y observamos que se generaba una bolsa mesial, no había movilidad. Tomográficamente no encontramos ningún hallazgo claro de desplazamiento. Se sospechó más periodontalmente por la bolsa que había alguna fisura que nos estuviera generando esta infección. Se pensó en hacer el retratamiento endodóntico. El endodoncista lo descartó debido a que no se veía ningún tipo de lesión apical y el problema era más perio que endo, sin pensar en que el rehacer el tratamiento de conductos iba a mejorar la condición. Además que el tratamiento de conductos o la preparación era bastante ancha. Optamos por la exploración clínica de extracción de la pieza y nos encontramos una gran fisura, la cual sí tenía una fisura o fractura. En este caso usamos material de relleno, de injerto, para rellenar el gap que se generaba entre el implante y la pared vestibular. Realizamos un corte anatómico de la misma corona del diente, al cual le adaptamos un pilar de titanio provisional para poder conformar nuestro perfil de emergencia. Esto es postquirúrgico, aquí no hubo ninguna fase de laboratorio. Aquí vemos cómo el mismo diente es adaptado en la misma zona, con un cuadro de inflamación, pero pues el paciente así como entra, así se va en las mismas condiciones, con un poco de inflamación, pero no es mucho el problema. Radiográficamente logramos ver cómo el implante está a 0.5 o 1 milímetro del borde donde se generaba la mayor pérdida de hueso, manteniendo la cresta de hueso del diente adyacente. Este es el control a las 2 semanas, donde ya estamos viendo un mantenimiento o una migración de la papila. Obviamente aquí tengo que pensar que el desarrollo de mi corona clínica, y es lo que yo les quiero mostrar, yo no quiero esta corona clínica acá porque comparativamente hablando con el cenit de mis dientes contralaterales, estamos hablando de la pieza 21 y 22, pues estoy teniendo incluso una mayor aposición de tejido conectivo a como estaba el diente anteriormente, o su diente con su lesión. Yo tengo que manejar los perfiles
de alguna manera para poder simular esta opción. Tengo que confesar que, aunque hicimos muchos intentos, bueno, lo vamos a ver aquí más adelante, vamos viendo cómo vamos adecuando un poco las papilas, cómo vamos dejando que la naturaleza empiece el curso, pero aquí ya a los 3 meses yo veo que ya no voy a obtener nada, tengo que entrar a manejar el perfil de mi corona de alguna manera para lograr un punto de contacto más fuerte, lograr un espacio interdental, retiro mi corona provisional, el contorno vestibular lo veo mucho más agradecido acá, aquí ya noto mi injerto, lo que me está manteniendo este tejido gracias a que yo rellené este gap, ¿okay? Aquí también lo veo muy satisfactorio, pero tengo insatisfacción con esta papila y nuevamente con este ceño. Entonces empiezo a realizar el contorno de mis provisionales con resina fluida en la parte vestibular y mejorando los contornos. Hago incluso una cirugía mucogingival o una electrocirugía en la corona, en la pieza antigua del lateral, la pieza 12, para poder ópticamente tener, clínicamente, ya llevar mi cenit a un nivel mucho más parejo. Cada semana, 2 controles a la semana, modificar perfiles. Mi paciente me dice, doctor, este profesor ya está cambiando de color, tenemos que pensar que este es el mismo diente de él que se va poniendo gris. Ya hablamos de que este paciente lleva 4 meses así, de que yo le hago una electrocirugía, de que lo estoy citando 2 veces a la semana, mi paciente trabaja mucho, no es muy colaborador. Y me dice, doctor, cuando yo me río eso no se ve, el único que ve eso es usted, hagamos la coronita definitiva. Entonces, perfecto, yo lo que hago es al provisional, le tomo una impresión en alginato, porque yo quiero que los tejidos blandos que yo estoy manejando se mantengan igual con la rehabilitación final y que mi laboratorista no me cambie mi perfil de emergencia, mi contorno de mi corona, que en este caso iba a ser cóncava. A esa impresión le coloco un análogo y una cofia de impresión donde estoy rellenando, donde yo con este GC de Duralay estoy rellenando la impresión y el paciente no va a tener la pérdida de sustancia en este sentido. Entonces tengo una impresión perfecta de lo que es el sustrato gingival. Aquí estoy probando ya mis pilares, mis cojes de circonio. También tenemos aquí un caso de link, donde yo traspaso la plataforma. Yo veo que ya encuentro una línea más pareja de cenit entre el 21, el 11 y el 12, ¿cierto? Sin embargo, creo que hubiera podido lograr más. Creo que hubiera podido tener una mejor situación clínica en ese sentido. Lastimosamente mi paciente no me colaboró en un par de citas más, pero el resultado de un antes y un después, pues es muy satisfactorio. Veo ya que tengo una migración de papila y confío en que este espacio se me rellene un poquito más. Este caso tiene evolución apenas 1 año. Sí, es un caso interesante que hemos venido manejando allí. Y veo que el mantenimiento de mi cresta ósea, de mis dientes vecinos, está bastante bien ubicado. Ahora les quiero pasar un caso. Ya sé que ella es una paciente muy simpática, donde Paula, doctor, pero es que, ¿cómo podemos mejorar el tema de los costos? Y le dije, mira, podemos bajar un poco los costos con la utilización de hexágonos externos, es el sector posterior, no vamos a tener mucha papila, pero pues manejando los provisionales
y con estas superficies podemos lograr algo, perfecto. Yo hago una cirugía de doble estadio en este caso, yo dejo los implantes sumergidos porque ella no tenía la disposición económica de invertir en muchos provisionales, le pronosticamos 3 cambios de provisionales. Luego de que ella llegó al segundo cambio, yo digo, oh, estoy ganando un montón y ya veo, este era el tercer cambio de provisionales, y ya estoy viendo cómo estoy logrando papilas en hexágono externo con piezas individuales, en premolar y el molar, y yo me estoy quedando muy, pero muy contento. ¿Cuál es la desventaja de esto? La gran desventaja de esto es que mi paciente salió corriendo con los provisorios y no le pude hacer la corona definitiva hasta allá. Se quedó en Chile, pero no está muy, yo creo que hasta aquí llegué, ese paciente lo perdí, salió muy contento. Entonces creo que es una desventaja desde el punto de vista pues profesional, porque no logro hacer mi corona definitiva. Bueno, entonces es parte de lo que está sucediendo. Los manejos de tejidos blandos en prótesis múltiples que estamos nosotros realizando, los estamos haciendo prótesis de ajuste. Tratamos de hacer exodoncias, y desde el momento en que hacemos las exodoncias, siempre y cuando nuestro contorno óseo nos lo permita, poder moldear con los provisionales los pónticos, en el sector anterior y en el sector posterior. Vemos cómo al hacer las extracciones de estas piezas, nosotros generamos cierta presión, cierto modelado gingival, eso con la idea de poderlo ir manejando desde el principio. Siguiente. Okay. Esto es otro caso que tenemos prácticamente es una híbrida donde solo dejamos los molares posteriores para poder dar tope oclusal, instalando de manera inmediata nuestros pónticos y teniendo un moldeado gingival. Entonces, esto nos va a garantizar una mejor resolución del caso y poder brindarle a nuestro paciente, en casos de prótesis múltiples, híbridas, no soluciones únicas y exclusivamente con acrílico, sino terminadas en porcelana, para una mejor resolución estética. Y de esta manera poder tener pues sí, una mayor conformidad. Además, no podemos olvidar que aunque el acrílico nos da muy buenos resultados, el acrílico en las híbridas, cuando tenemos que reconstruir con gran parte de este acrílico, se nos forma una silla de montar que generalmente es un nicho de restos alimenticios que puede determinarse en una mucositis. El contacto en las alergias al acrílico están muy descritas en la literatura y es algo que ojalá poco a poco podamos ir aboliendo. Acá les quiero presentar también algo de lo que multicéntricamente estamos evaluando. Este caso que les voy a mostrar es de un colega, amigo, muy gran amigo, el doctor Eduardo Jalilié, con quien somos compañeros de posgrado. Él es de Perú, vive en Perú, pero trabaja también en México con el doctor Feregrino, donde vemos y evaluamos tomográficamente, hacemos extracciones múltiples, hacemos colocaciones de pilares inmediatos sobre un provisional que ya está diseñado, lo modificamos de manera inmediata y empezamos poco a poco, después de la sexta semana, a modificar o al remodelar los pónticos, ¿cierto? Y de esta manera hacer un remodelado de la arquitectura gingival. Este es el resultado donde claramente podemos ver las aposiciones de los pónticos, una encía en condiciones completamente sanas. Este paciente próximamente irá para una híbrida inferior.
con una resolución y con una finalización en porcelana, con una línea de sonrisa media, mostrando sus bordes y sus papilas, pero pues con una sensación de naturalidad completamente agradable para todos. Quiero con esto finalizar la charla. Nuevamente le doy las gracias a Yamil y a Simi por darme esta oportunidad, por dejarme ser partícipe de nuestra primera noche Simplant Online. Espero para la próxima poder contar con un poco más de velocidad de internet desde la Sultana del Valle o desde Bogotá, gracias a las chiquillas acá en Simplan que me han brindado el espacio y, y espero seguir en contacto. De cualquier manera, nuevamente los invito también, ahora que estoy viendo la presentación, vamos a hacer un taller en el Congreso de CIMER, el Congreso Internacional de Mayo, que les presentó Yamil. Vamos a estar haciendo un taller sobre las prótesis híbridas con hexágono externo de la PI Branemark. Es una conexión con más de 50 años de respaldo, lo cual nos garantiza a nosotros que sigue siendo un protocolo predecible y, como les digo, con la ayuda de nuevas tecnologías, con el nuevo tratamiento de superficie, estamos encontrando que las retracciones y las pérdidas de hueso que antes se consideraban fisiológicamente aceptables hoy en día son mínimas. Por lo tanto, espero verlos allá. Cualquier consulta, pudieron ver mis correos también en la presentación. Estoy a la disposición y muchas gracias a todos. Disponible para el chat para ver si vamos a responder algunas preguntas. Yamil. Hola Juan Fernando, sí, muchas. ¿Me oye muy bien? Sí, yo te oigo perfecto. Listo. Bueno, tengo unas preguntas para el doctor Ardila. Algunas las estaba haciendo Mónica. La primera de ellas es si la plataforma ayuda a preservar de alguna manera el hueso en los pacientes. Claro que sí. Perdón, claro que sí. Precisamente el diseño y el manejo del implante de acero 5 o 1 milímetro de nuestra cresta ósea nos ayuda a preservar ese tejido, como nos vio, y en uno de los casos que mostró el doctor Uribe, esa proliferación de tejido que nos crea encima de la plataforma del implante. Entonces, lógicamente, este diseño y el menor diámetro de nuestro aditamento prostético nos ayuda a preservar más tejido y dar más espacio para que haya proliferación de tejido alrededor de la plataforma del implante. Listo, tenemos una segunda pregunta. En el segundo caso que mostró el doctor Ardila, ¿qué pasa con la interfase ahí con el circonio? Con la interfase, es lo mismo, se utilizó el link que mostró también el doctor Uribe, el aditamento. Sobre el aditamento se confeccionó el circonio. Entonces queda completamente, llamémoslo así, confundido con el aditamento, y no tengo una interfase interna del circonio aditamento. ¿Me explico? Hace circonio y titanio. Interfase circonio titanio. Es confección es la confección que se hace en el procedimiento de laboratorio. Sabemos que las plataformas, la conexión interna, pues lógicamente va en la parte metálica, y esa interfase que creo yo que se está refiriendo en su momento, queda minimizada. Un manejo de laboratorio es completamente sellada bajo microscopio y no genera una interfase como tal entre el titanio y el circonio. Está bien, no es que la conexión, y de pronto no sé si vaya la pregunta en la conexión interna, no es que el circonio esté dentro de la parte hexagonal y cónica del implante. Ahí va el aditamento como tal protésico, maquinado. ¿Aló? ¿Sí, doctor Uribe? Sí, correcto.
Sí, lo estás explicando muy bien, William. Es que estaba pensando y se me salió el comentario. Listo, perfecto. Entonces, sí, el aditamento de la conexión interna como tal no es la que es en circonio. El circonio viene para hacer, llamémoslo así, el abutment como tal, la parte externa. Internamente es maquinado y va con su tornillo de fijación y completamente sellado y hermético. No sé si esa es la respuesta a su pregunta. Ok, vamos avanzando un poco con las otras preguntas mientras. Voy a resumir dos preguntas que hicieron y es con respecto al platform switching. ¿Cuáles son las ventajas que ustedes ven en este tipo de características en los sistemas de implantes? Se desconectó, ahora perdónalo. Inicialmente estética. Logramos también un William, está sin audio. Sin mi punto de vista. volumen de... Perdón. Ya, ya, Ahora sí, William, dale. ya, ahora sí. Lo que encontramos es que en esa interfase, una ventaja es volumen de tejido, manejo de contorno, y nos ayuda a que nosotros también mismo con nuestra provisional, como estábamos diciendo, como la parte gingival, nuestro implante es bastante gingival, nosotros damos el perfil de emergencia con nuestro manejo de provisional. Entonces, ese aditamento que es de menor diámetro que nuestro implante nos ayuda a confeccionar ese perfil de emergencia y nos ayuda a generar nuevamente el volumen que posiblemente hemos perdido en nuestro tejido preimplantar. Listo, doctor Uribe, nos piden Que si que si puede, puede, bueno, la pregunta bueno, la pregunta exactamente es, ¿el exactamente es, hexágono ¿el externo hexágono da más externo da más estabilidad? estabilidad? A ver, como estabilidad no lo comparto. La versatilidad del hexágono externo para mí está basada en su respaldo. Es una conexión que tiene muchos años, que ha funcionado muy bien, que aun cuando pensamos que tenía una pérdida fisiológica de hueso después de la segunda conexión, pues ha sobrellevado por más de 50 años casos en boca exitosamente. La estabilidad protésica en cuanto a lo que comentaban acerca de aflojamiento de tornillos, que creo hacia allá va enfocada la pregunta, no es válida, no es válida para mí porque el hexágono externo, mientras se maneje rigurosamente su torque, es una plataforma que brinda excelentes resultados y que está medida para las cargas funcionales en boca. De todas maneras, yo creo que si estamos hablando de una conexión interna o conceptos como Morse Taper, que es la nueva línea que traerá Pi Branemark dentro de poco, vamos a lograr una mejor estabilidad protésica que un hexágono externo, desde mi punto de vista. Listo. Listo. Si podemos Si responder a podemos la responder pregunta a la del pregunta doctor del Jaime doctor Jaime Forero, Forero, él dice que ha él dice que ha tenido tenido problemas o malas problemas o malas experiencias con experiencias sistemas con de otras sistemas de casas otras comerciales, comerciales, puntualmente con el puntualmente con tornillo el tornillo pasante, dice que son muy pasante. delgados, que se fracturan fácilmente y aún sin torquear. ¿Qué tal se comporta el tornillo del sistema PI? Y doctor Uribe, usted que ha tenido la experiencia con Morse Taper, que vamos a tenerlo más adelante. En mi experiencia no he tenido ningún fracaso de tornillo con Morse Taper. Morse Taper de P.I. Branemark incluso
que no es Morse tape, no es un tornillo pasante como tal, es un tornillo que se está manejando con un cono Morse un poco más, más paralelo, son aproximadamente entre 5 y 6 grados, que es muy poco de paralelo de las paredes internas del implante, donde incluso el tornillo viene siendo un lujo. Lo que se está buscando con este cono Morse es que el mismo pilar, una vez colocado, quede dentro en una sola posición y quede con la posibilidad de no generar aflojamiento de tornillos. Lo que se hablaba con ese tema de que generaba inconvenientes en conexiones como las conomorses de Ankylos o de Neoden, que estaban generando una traba mecánica y que ahí, incluso cuando uno quería sacar los pilares, se generaban estas fracturas. El sistema Morse Taper viene con un sistema Retriever, que es un driver, el cual permite retirar de manera fácil el pilar una vez colocado en boca. Con el sistema Amplify, como ya les contaba, pues tengo en Amplify yo podría tener más o menos unos 350 implantes y solamente tuve una fractura de cabeza del tornillo debido a un sobretorque manual y un problema que fue causado directamente por mí al momento de colocar el aditamento protésico. Tenía tan buena su integración y tenía un sobrecontorno óseo en la plataforma del implante y sobretorqué el tornillo para tratar de lograr asentamiento en el implante y de esta manera fracturé la cabeza del tornillo. Hoy en día estos tornillos están probados, están comprobados que mantienen una resistencia mayor a los torques indicados por el protocolo. Tenemos que pensar que tenemos que seguir la receta, que tenemos que darle los torques adecuados a los tornillos, por ejemplo, tornillos para pilares multiflex o multiunit, que no debemos sobrepasar los 15 o los 20 newtons de torque. Eso nos va a dar un margen de seguridad muy alto. Yo solamente tengo, con PI Brandmark, tengo solamente un tornillo con pérdida de cabeza. Ok, y tenemos dos preguntas más con respecto al segundo caso que mostró el doctor Uribe. ¿Alguien más? ¿Aló, me oyen? Sí, te oigo. Dos preguntas más. Ok, dos preguntas más sobre el segundo caso que demostraste. La primera es cuál fue el material de relleno y la segunda es cuánto fue el torque o la estabilidad primaria al momento de la colocación. El material de relleno me acuerdo perfectamente que fue BIOS. El segundo, el torque, no te lo podría decir porque el implante, el motor se me paró en 50 y le di un sobretorque manual, que generalmente no lo mido, porque ya lo hago a la parte manual, pero deberían haber sido por ahí unos 65, 70 newtons de torque, que es otra de las cosas que ya generalmente controlo un poco más. Antes en la escuela, cuando yo aprendí a poner implantes, nos decían que entre más torqueado estuviera el implante era mejor, y hoy en día, viendo los últimos estudios, vemos que el sobretorque de los implantes también puede generar una disminución en el aporte vascular, sobre todo de la cresta o de la lámina cortical a nivel de la instalación del implante, que nos puede generar una reabsorción. Entonces, la indicación, como lo dice el sistema, es no sobrepasar los 50 newtons de torque de inserción del implante. Y si la inserción del implante, al momento de colocarse el implante, que me parece muy buena apreciación, no ha entrado más de las 2/3 partes con el motor a un torque de 50 newtons o manual a un torque de 50 newtons, nosotros debemos retirar el implante, refresar con una fresa de mayor diámetro y hacer nuevamente la instalación del implante para proteger
la cortical y sobre todo lo que estamos hablando y lo que estamos pensando ahora es el aporte vascular, ¿no? Todas estas células que son la biología que nos van a garantizar una correcta su integración. El doctor Fernández, esta pregunta es para los dos, para el doctor Ardila y el doctor... ¿Cuál era la otra pregunta? No, esa, ¿cuál fue el material de relleno y cuál fue el torque o la estabilidad del implante en la colocación? Ahí ya quedaron respondidas. Bueno, el doctor Fernández pregunta qué opinan de la nueva tendencia de pilares protésicos extra delgados. Sí, como te digo, más o menos el 60, crecimiento 65 minutos. Ok. El doctor Fernández pregunta qué opinan de la nueva tendencia extra delgados para promover el crecimiento gingival alrededor y lograr un estupendo perfil de emergencia. Pues esto lo vemos directamente relacionado también con nuestros aditamentos. Precisamente están buscando eso, poder crear ese volumen de tejido que se ha perdido. Nuestros aditamentos también lo están logrando, precisamente crear un diámetro menor del aditamento comparado con la parte del implante. Creo que esos están llegando a ese punto también. Ese tipo de aditamentos confeccionan, que son bastante delgados, que parecen por ejemplo un cilindro muy delgado, quieren llegar a que con lo que uno crea en volumen de corona, en contorno de corona, poder nuevamente formar esa arquitectura gingival que posiblemente se llegó a perder en su momento con la pérdida del diente. Doctor Uribe, ¿algún comentario? Pues yo creo que definitivamente tenemos que pensar qué pilar vamos a colocar, ¿no? O sea, es determinante ya el pilar. Ya sobrepasamos la época de Lucla y de hacer este tipo de pilares calcinables en metal base, donde lo que estamos haciendo es perjudicar esta zona dual que es tan importante para el mantenimiento de la estética. El adelgazamiento de los pilares me parece un concepto súper interesante, pero como bien lo veíamos, depende mucho también del posicionamiento 3D, ¿no? En el segundo caso que yo les mostré, yo hice inicialmente un perfil cóncavo pensando en tener un borde gingival más hacia coronal y resultó que terminé realizando un perfil cóncavo para lograr una migración del borde gingival para nivelar los seni. Entonces también tenemos que pensar qué es lo que está pasando, por qué no sucede esto. Entonces vuelvo a ver qué biotipo periodontal y posicionamiento 3D. Los implantes en el sector anterior los estamos colocando más hacia palatino, lo cual nos da más espesor de encía y por lo tanto vamos a tener una mayor migración hacia coronal donde hacemos unos perfiles más cóncavos. ¿Ok? Entonces todo esto hay que evaluarlo. Yo prefiero realmente los pilares que son convejos para poder estimular el crecimiento de las papilas. Ese es mi punto de vista protésico. Listo. El doctor Arturo pregunta sobre dejar parte de la raíz por vestibular para mantener el contorno óseo, técnica con más de 30 años. ¿Cómo no te entendí? Discúlpame, pero no te entendí. Está en el chat, dice ese Arturo 2. No contestaron la pregunta sobre dejar parte de la raíz para un contorno óseo, técnica con más de 30 años. Ah, sí. Ya sé que es doctor. Pues, mira, yo no lo he hecho. No lo he hecho. Me parece que es dejar una vía de acceso para una posible perimplantitis porque va a quedar un ligamento periodontal. No está comprobado que el hueso, que el tejido dentario no genera una integración con el titanio. Ahí no hay ningún estudio que evalúe esto. Simplemente pienso que es un conformismo del tejido dentario sobre la superficie del titanio, pero no hay como biológicamente hablando con el hueso una respuesta de osseointegración. Aquí habría una relación de mantenimiento, pero vamos a tener un surco gingival vestibular de alto grado de posible contaminación
que puede llegar a afectarme la desintegración del resto de mi implante. Si yo ya tengo comprobado que los biomateriales funcionan, que me están generando un relleno y que me están manteniendo la tabla vestibular, en mi concepto, reconozco la técnica de mantenimiento de la cara vestibular del diente, no la encuentro, me parece que es algo como hacer magia, me parece mágico. No creo que sea mi oportunidad de investigar o de hacer alguna práctica con esto, teniendo los resultados que tenemos hoy con los biomateriales y la respuesta ósea, ¿no? Okay. El doctor Fernández pregunta, ¿ustedes han mantenido la cara vestibular radicular para preservar las tablas? Esa es la que acabamos de... Eso es lo mismo que estábamos hablando ahorita, sí. Ok. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vemos que Arturo 2 está haciendo una pregunta. Alguien está escribiendo una pregunta, sí. Sartu. ¿Por qué no se hizo mayor compresión en el manejo de la temporal para subir el cenit? El paciente no me quiso seguir yendo, el paciente tiene una línea de sonrisa, desafortunadamente, como lo dije en la charla, y el paciente tiene una línea de sonrisa baja, donde él no se veía al sonreír, por más que se hizo su esfuerzo. Yo hubiera querido haberle hecho un poco más de compresión para subir el cenit, incluso le hice la electrocirugía de la pieza número 12, pero el paciente ya me dijo, no, doctor, llevo 2 semanas, y le dije, pero es que esto nos puede durar un poco más de tiempo, y al final él estaba conforme y pues hasta aquí llegamos. ¿Cuántos milímetros consideran viables para llenar el gap vestibular o dejar que sea llenado por el hueso No más de natural? 3, 2. No, el gap si es más de 1 milímetro, si es más de 0.5, hay que rellenarlo con algo. Desde mi punto de vista, el primer caso que les mostré, no lo rellené, tenía más o menos 1 milímetro de espacio y aunque no fue mucho, tuve una pérdida de contorno. En el segundo caso tenía un espacio de más o menos 2.5 milímetros donde lo rellené y prácticamente no perdí nada de contorno vestibular. Por lo tanto, si hoy tengo un espacio de más de 0.5 milímetros de gap, lo relleno. O sea que si me cabe material de injerto, lo relleno. Okay. ¿Ven alguna diferencia en el uso de plasma rico en plaquetas? Que lo he utilizado en... El plasma rico en plaquetas ya no lo estamos usando. Yo no lo estoy usando PRF, que es plasma rico en fibrina, que es la técnica que desarrolló el doctor Chucrún. El plasma rico en plaquetas mostraba resultados a muy corto plazo, donde la estabilidad, desde mi punto de vista, inicialmente ayudaba en los procesos de cicatrización, pero de estabilidad de los tejidos óseos no me daba ningún tipo de cambio. Mientras que el PRF, los nuevos sustitutos de fibrina que tienen ya factores de crecimiento mucho más importantes, están marcando la diferencia y aparte de todo los estamos mezclando no solamente con el tejido óseo particulado al momento de hacer la preparación, sino que lo mezclamos también con aloinjertos, ¿no? Bueno, doctor Ardila, ¿cuál piensa usted que sería el tiempo estimado para la compresión del temporal para la formación del perfil de emergencia? Pues un tiempo estimado exacto es difícil. Lo da el biotipo periodontal. ¿Qué variable
exactamente le da el biotipo periodontal que tenga el paciente, si es grueso o delgado. Eso lo vamos viendo pues, día a día. Normalmente he encontrado casos a los 3 meses que se ha logrado un buen perfil de emergencia con un periodonto grueso. Diferente al periodonto delgado, toca estar controlándolo semana a semana para poder lograr un buen desarrollo, pero creo yo y considero que entre 3 y 5 meses se puede lograr un buen perfil de emergencia. ¿Qué opina el doctor Uribe? Sí, sí, todo va a depender del biotipo periodontal del paciente. Doctor Uribe, pregunta que si ustedes en sus prácticas utilizan membranas de relleno óseo vestibular. Si tengo tabla vestibular, para nada. Si tengo pérdida de la tabla vestibular, incluso puede que haga primero una regeneración de tejidos óseos antes de instalar el implante. O sea, no me gusta, si no tengo tabla vestibular, no me gusta en la mayoría de los casos hacer una instalación y una carga inmediata. Si voy a dejar el implante sumergido, pues sí, si coloco el implante y depende mucho de la pérdida de la parte vestibular. Si es muy pequeña, no tengo problema. Estoy tratando de hacer la cirugía lo mínimamente invasiva posible, de no tratar de levantar colgajos, sino hacer una especie de tunelización. De esta manera el aporte vascular es mucho mayor y es lo que me va a garantizar el mantenimiento de los tejidos blandos. Doctor Ardila, ¿qué opiniones tiene sobre Estoy inclinando mucho más por la fibrina que por la membrana. Bueno, realmente dice y es claro lo que dice el doctor Uribe. A veces uno ve unos estudios bastante arriesgados cuando hay una pérdida completa de la tabla vestibular y hace colocación del implante, hacen su injerto y pues muestran resultados excelentes. Creo que uno debe ser muy precavido en ese sentido, ser ese trabajo un poco conservador. Comparto la apreciación del doctor Uribe, cuando hay gran pérdida de tabla vestibular, pues idealmente hacer un injerto. Montamos muchos casos de membrana, esperamos cicatrización de ese injerto y posterior colocación del implante. Le damos entre 5 o 6 meses a ese injerto que consolide y manejamos la parte del implante. Listo, Arturo. Yo aquí quiero hacer una acotación y es bien importante en este tema, William. Sí, claro. En este tema, por ejemplo, los invito a ver al doctor de la Rosa, que fue el caso que tú mostraste del doctor de la Rosa. Él va a hablar de la técnica que él desarrolló, que es la técnica RDI, en alvéolos donde se ha perdido toda la tabla vestibular, y él saca una lámina de tejido óseo de la tuberosidad, la coloca en la cara vestibular del implante instalado en el sitio post-extracción con pérdida vestibular, rellena el espacio e incluso hace carga inmediata. Esta técnica de RDI es una técnica con muy buenos resultados. Él incluso tiene su conferencia basada en eso, y yo los invito porque él va a estar también presente en el Congreso de Mayo mostrando su técnica, que es una técnica muy, muy interesante. Muchas gracias, doctor. Doctor Ardila, en dientes anteriores yo estabilizo con temporales mínimo 4 meses y ahí sí avanzo a la corona. ¿Ustedes qué tiempo recomiendan? Más o menos lo que vamos a hablar con el manejo de provisionales, de 3 a 5 meses, hago el manejo de provisionales y después entras el manejo de corona definitiva. Ese es el tiempo prudencial para ver cómo se ha comportado el contorno del tejido y qué tanta papila hemos podido crear. Creo que entre 3 y 5 meses es el tiempo ideal para ese manejo. Doctor Uribe. Sí, estamos de acuerdo completamente. Yo generalmente después del tercer mes empiezo a moldear. Ok, y una pregunta del doctor Fernández. En carga inmediata, después de colocar los provisionales o corona, ¿sugiere uso de férula ortoestática durante los primeros meses de su integración? No, no la uso. La verdad, sí, tampoco lo utilizo. No la uso realmente. La parte importante de eso, cuando se hace esa carga inmediata, es el complejo cruzal, mucho. Hacer unas desoclusiones y dejar lo más libre posible
de la zona de ese implante para no someter una sobrecarga innecesaria. Pero no, nunca manejaba las placas. Y definitivamente hay que tener muy en cuenta el perfil del paciente, ¿no? Si es un paciente ansioso, si es también si tiene algún tipo de patología articular, bruxismo, pues medirse con la sobrecarga, con que no es carga, ¿no? Una temporalización inmediata. Porque, como dijo bien el doctor William, tiene que estar completamente en desoclusión. De lo contrario, eso va a fracasar. Listo, doctor Uribe. ¿Qué red para la perimplantitis? Manejo de perimplantitis. ¿Nos queda alguien más? Pues mira, etiológicamente la perimplantitis tiene muchas etiologías, ¿no? O sea, si es una perimplantitis causada por excesos de material de cementación, es una debridación y una higienización. Estábamos tratando con mucho éxito en Santiago la utilización del ozono para la perimplantitis, agua ozonizada, con muy buenos resultados, una baja bacteriana también. En algunos casos, Ana, yo estuve intentando incluso cirugías en implantes donde realmente la descontaminación de estos, cuando una superficie que ya es rugosa y ha sido contaminada, es muy difícil descontaminarla 100% y la perimplantitis generalmente eh, reaparece. Depende mucho del grado también de avance de la perimplantitis y de la pérdida de tejido óseo que se haya generado. Si ya hay un descubrimiento de unas 2 o 3 roscas del implante, si vemos que la inflamación no cede, pues definitivamente muchas veces es mejor partir de cero y volver a empezar. Eh, entonces, es un manejo de higiene, recomendaciones y evaluación, pero el tallado de las superficies rugosas de los implantes y entrar a hacer cirugía de injertos y generaciones cuando ya hay estas pérdidas muy grandes, realmente me parece complicado. Y última pregunta, doctor Uribe. ¿Cuál sería el manejo de la mucositis recomendada? La mucositis se da por las hidrias que estamos haciendo en acrílico, definitivamente, o por los materiales que no son 100% biocompatibles como el circonio, la porcelana o el titanio. Entonces, en esto estamos de acuerdo que es a la realidad de nuestros pacientes en Latinoamérica, pues la opción de hacerse prótesis en porcelana o en circonio económicamente es poco viable. Nosotros en Santiago recomendábamos siempre la entrega dentro del paquete del tratamiento de un Waterpik para una excelente higienización y el control periódico cada 5 o 6 meses con un desmonte de la prótesis, un polido, la terminación del acrílico con algún tipo de wash o algún tipo de polish que sea lo más liso posible para que no tengamos un biofilm con facilidades de adherirse y generar esa mucositis. Entonces, ese para mí sería el manejo en un paciente que es de pronto más hiperreactivo o más hiperalérgico a este tipo de materiales, controles periódicos cada 6 meses, dependiendo cómo vaya siendo su evolución clínica. Pero también que me están preguntando acerca de la osteonecrosis por bifosfonatos y su manejo. Afortunadamente no tengo ningún caso de osteonecrosis por bifosfonatos. El manejo es muy complicado. Lo, el manejo de la osteonecrosis es irrigación con el doctor Ricardo Silva, cirujano maxilofacial de la Universidad Javeriana, que también vive en Chile. Vimos un caso de osteonecrosis que no era mío, el cual fue tratado con ozono, con agua ozonizada, antibiótico-terapia y higiene y limpieza, el cual se dio bastante bien. ¿Alguna opinión sobre el uso de sandblasting en esos casos que usted describe de perimplantitis y exposición de la superficie rugosa implantar?
Pues es un poco de lo que ya les decía anteriormente. El sandblasting es tratar de realizar una descontaminación de las superficies de los implantes, pero creo que ya en esta etapa donde estamos usando implantes de superficie rugosa y superficie tratada, aumentando la posibilidad de una mejor integración y de mejores resultados, pues también estamos claros que estas superficies rugosas son más favorables para el apósito del biofilm. El sandblasting va a descontaminar, hay incluso bastantes reviews y literatura refiriéndose al tema, donde la tasa de éxito de un tratamiento de perimplantitis con sandblasting está de cerca del 70%, incluyendo la aplicación de antibióticos locales, algún tipo de tetraciclina o antibacteriana. Por eso digo que la perimplantitis es algo con lo cual se va a luchar día a día, si es que se presenta, pero si nosotros logramos cambiar el switch y empezar a usar materiales completamente biocompatibles, la perimplantitis es muy difícil que se nos vaya a presentar. No sé si alguno de ustedes dos ha tenido experiencia con el sistema FIBO. Sobre PI, sí, ¿no? Yo conozco el sistema FIBO, tengo un caso de FIBO pero quirúrgico protésico, sea a lo que se refieren con el CAD-CAM. El sistema CAD-CAM de hexágono externo es completamente compatible, ¿no? Porque es un pilar de hexágono externo original de Branemark de 0.7 milímetros de altura en su hexágono. Puedes hacer una rehabilitación personalizada sobre el hexágono externo. Para hacer estructuras, no las he hecho, pero debería funcionar claramente, ya que si utilizas un pilar link, estás cambiando. Cuando nosotros hacemos una estructura de circonio sobre implantes Amplify, como lo explicamos en la charla, queremos cambiar la plataforma a un hexágono externo y poder hacer nuestro pilar CAD-CAM. Que este hexágono externo es compatible con los sistemas de CAD-CAM. La mayoría de los que son así escaneables, entonces no deberías tener problema. No lo he hecho, habría que mirar la compatibilidad de Vivo con el pilar Link directamente. Esa es una buena pregunta. Yo generalmente Vivo no lo he, como te digo, solamente tengo un caso de ellos. Ok, bueno, por lo que no hay más preguntas, muchísimas gracias al doctor Ardila y al doctor Uribe. Esta es la primera de muchas gracias, Yamil. Muchas gracias por ese tiempo. Muchas gracias por la invitación, Yamil. Bueno, quiero agradecer al doctor Eduardo Jalilié por su caso, que por ahí lo veo escribiendo. Un saludo muy grande al doctor Jalilié. Ojalá podamos contar con su